Bueno, como bien saben, arrancamos ya hace un tiempo, estamos con la teología bíblica. Entonces, para entender la teología bíblica es necesario arrancar desde el principio, porque la teología bíblica justamente trata del progreso teológico, del conocimiento de Dios que tenían desde la antigüedad. Entonces, no es lo mismo lo que entendían de Dios, tal vez Adán y Eva, que lo que entendía de Dios tal vez Abraham. O no es lo mismo el conocimiento que tenían de Dios tal vez Moisés del que tenía Abraham y el apóstol Pablo, y podemos oír así. Entonces, lo que nos va a ayudar, y lo que venimos diciendo que nos ayuda esto, es que realmente podamos meternos en la mentalidad de aquel tiempo, de los que han escrito esta palabra, y tratar de sacar el mayor provecho posible. Esto de alguna manera nos ayuda a conocer lo que ellos pensaban de Dios y lo que ellos mismos con lo que entendían de Dios escribían. Entonces, de esta manera, nosotros de la misma forma nos metemos en la mentalidad cultural que tenían ellos y qué pensaban y qué decían de Dios. Entonces, nosotros venimos, la semana pasada estábamos hablando de lo que el pecado produjo, no sé si se acuerdan, lo que el pecado, la consecuencia del pecado en la humanidad. Y si me acompañan, vamos a dar un pequeño repaso de esto como para seguir con el tema que nos toca hoy, que son las conclusiones generales. Ahí el pastor estuvo mandando un mensajito por WhatsApp, lo que nos toca dar hoy. Si vamos al capítulo 3 y vamos a leer el versículo 9, vamos a ver una situación particular en donde Dios hace una pregunta, luego de que Adán y Eva comen del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, aparece una pregunta, ¿no?, de parte de Dios, que dice: pero Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Entonces, creo que lo primero que a mí me pasa, al menos, lo que me viene a la mente cuando escucho ¿dónde estás?, es como cuando un padre sabe que el hijo se portó mal y enseguida escucha ¿dónde está fulano de tal? Y vos ya sabés que viene el castigo, ¿no? Entonces, inmediatamente cuando yo leo esto, que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, y Dios preguntando ¿dónde estás?, yo me imagino a Dios como queriendo castigar la situación, ¿no? Como en tu casa con tus papás, cuando te portabas mal te llamaban, y muchas veces eso iba de la mano con pasá para allá. O no, sabés que cuando era pasar para allá, vos no sabés qué hacer, si correr, si pasar rápido, porque el chirlo venía. Pero acá estuvimos observando que por ahí, si nosotros nos sacamos nuestros lentes cosmológicos actuales, no sé si es tan así lo que Dios estaba haciendo con la pregunta. Primero, porque cuando Dios pregunta ¿dónde estás?, sabemos que Dios sabe dónde está, porque precisamente Dios es Dios y Dios es soberano, así que Dios sabe. Pero este ¿dónde estás? Probablemente esté más ligado con un lamento por parte de Dios. Porque ustedes recuerdan que cuando Dios creó y preparó todo este espacio, todo este ambiente para que el hombre y Dios se recrearan en un espacio específico, Dios pensaba en un ideal en donde Dios iba a recrearse y relacionarse con él. Entonces, el hombre al elegir el pecado y al elegir el fruto, este fruto que vemos acá, lo que Dios hace es lamentarse, es ¿dónde estás? ¿Cuál es tu situación espiritual? Como un padre cuando ama a sus hijos, ¿no? Y la pregunta y la respuesta por parte de ellos, ¿no es cierto?, en el versículo 10 que leímos la semana pasada: he oído tu sonido en el huerto y he tenido miedo porque estoy desnudo y me he escondido. Versículo 11, y dijo: ¿quién te ha indicado que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual te ordené que no comieras? Ven, lo que Dios hace es, a través de preguntas, que ellos vayan dimensionando cuál es su situación, cuál es su posición. Obviamente Dios no está dudando a ver qué pasó acá, o será que ellos habrán comido, sino que a través de preguntas retóricas Dios los está llevando a Adán y Eva a que vean cuál es su condición espiritual. Entonces vemos que ya del versículo 12 al 13 ellos empiezan a echar culpas, ¿no? Como que esta actitud que tenemos hoy, por causa del pecado evidentemente, a querer echar la culpa al otro de nuestra situación y nuestra condición. Nos leímos que dice, versículo 12, y dijo el hombre: la mujer que pusiste conmigo, ella me ha dado del árbol y he comido. Ven, ahí enseguida echándole la culpa a la mujer. Versículo 13, y dijo Jehová Dios a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y respondió la mujer: la serpiente me engañó y he comido. Entonces, una vez más, o sea, la respuesta del hombre ante Dios es
No es mi culpa lo que pasó acá. O sea, echar la responsabilidad a otra persona de lo que sucedió. Y de alguna manera u otra lo que están haciendo es echarle la culpa a Dios. Porque lo que hace Adán, en este caso, ¿se acuerdan cuál fue el papel de la mujer para con Adán? ¿Por qué Dios trajo a la mujer? ¿Qué representa la mujer? Ayuda idónea. ¿Qué significaba ayuda idónea? ¿Se acuerdan? Ahí Carlos dice, Eser es la palabra. ¿Qué es Eser? ¿Qué es un Eser en el hebreo? Aprovecho a tomar té porque tengo la garganta. El Eser, ¿se acuerdan el salmo que dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿No? Viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces, el papel, la labor fundamental de la mujer para con el diseño de Dios es que la mujer es el socorro. Entonces, si la mujer es el socorro y Adán le dice, es la mujer que me diste, lo que implícitamente Adán le está diciendo es tu culpa. Es esta mujer que no supo cumplir su labor de ser. ¿Lo ven ahí? Entonces, constantemente la actitud y la acción, tanto por Adán como por Eva, es echar la culpa al otro. Y la semana pasada nos quedamos justamente, que Seba nos acompañó a meditar, del versículo 15, o mejor dicho 14 al 19, vemos las consecuencias del pecado y ahí vamos a hacer un pequeño repaso. Versículo 14. Entonces dijo Jehová Dios a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita tú entre todos los animales y entre todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendiente y su descendiente. Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. Entonces, vimos la semana pasada, que lo que está haciendo Dios es demostrando cuál es la consecuencia del pecado. En principio, vemos que hay una enemistad entre dos partes. La enemistad de la serpiente, de la descendencia de la serpiente, y la enemistad de la descendencia de la mujer. Es cierto que el propósito primario en lo que algunos llaman protoevangelio, es que está hablando que va a venir un redentor y una solución a este pecado que tenemos hoy en día. O sea que la simiente o la descendencia de la serpiente vendría a ser lo que representa la serpiente. ¿Alguno se acuerda de lo que representa la serpiente? Vieron que hubo un momento de discusión si la serpiente era literal, no era literal. Y de pronto medio que llegamos a una conclusión de que por ahí no se trata de pensar si realmente hubo o no una serpiente, sino lo que la serpiente representa. ¿Se acuerdan qué representaría la serpiente? La maldad. ¿Cómo? Tentación, maldad. Evidentemente, lo que está diciendo Dios acá, que va a venir un redentor, que va a aplastar la maldad, la tentación, que precisamente es el diablo, ¿no?, que está detrás de todo esto. Pero evidentemente vemos a lo largo de toda la narrativa en Génesis que cada personaje de la Biblia representa a un bando o al otro, a alguna descendencia o a otra descendencia, aquellos que son hijos de la mujer, podríamos decir, y aquellos que son descendientes de la serpiente. Entonces constantemente vemos esta enemistad que Génesis está diciendo acá, que hay entre ellos. Podemos ver, habíamos dicho Caín y Abel, y así para abajo un montón. Pero en el versículo 16, ahora comienza otro tipo de enemistad consecuencia del pecado. Fíjense lo que leímos. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos y tendrás deseo de tu marido, pero él te dominará. Entonces, la pregunta del millón. Yo creo que esto ha causado un poco de controversia en uno. Yo leo esto y me genera conflictos. Porque acá lo que vemos de primera mano dice que pareciera decir que la mujer por causa del pecado va a tener dolor en el parto, ¿no? ¿Alguno se acuerda qué quiere decir esto realmente? Si está hablando de un punto específico. ¿O qué quiere decir acá el autor inspirado por Dios? ¿Qué querrá decir esto de dolores de parto?
Muy bien, Marta. Muy bien, Marta. Marta dice que este dolor que habla en el hebreo, que es itzabón, en el original, está hablando de una cuestión más bien emocional. Y lo que la concepción implica, más allá de un dolor al parir o no, la palabra que utiliza el autor, está más ligado ella decía justamente la aflicción, la congoja, el dolor, que conlleva hoy por hoy, con solo pensar en tener un hijo. Ustedes recuerdan que a lo largo del relato en Génesis vemos esta envidia de una mujer con la otra, porque la otra puede tener hijos y yo no. Después este conflicto entre los hijos, que vamos a ver ahora un poquito más adelante, entre hijos con padres. Este dolor que está más ligado a una cuestión emocional, más que un dolor en sí de parto. Y esto precisamente tiene que ver con el diseño primario de Dios en el Edén. Ustedes recuerdan que Dios le dijo al hombre multiplicar y fructificar, que son dos cosas que eso hacen al gobierno y al sacerdocio del hombre, que lo hemos visto ya en reiteradas oportunidades. Entonces, en lo que hizo el pecado, es lo que quiere decir ahora en este momento, el pecado hace un giro en esta narrativa y en esta historia, en que ahora multiplicar no es algo tan lindo o hermoso como parecía en un principio, sino que eso va a generar congoja, dolor, preocupación. Y es la misma palabra que se usa más adelante cuando dice que con fatigas comerás de ella todos los días de tu vida, porque la tierra no fructifica. O sea, lo que debía hacer, multiplicar como un diseño perfecto y hermoso por parte de Dios, ahora genera problemas, congoja, dolor, fatiga. Y lo que debería hacer que el fruto de la tierra sea algo lindo, que salga de manera fácil y natural, ahora termina creciendo espinos y cardos, que esa es la idea. Lo que hizo el pecado no solo en la humanidad, sino en la creación, es dar un giro totalmente opuesto y distinto. Y eso es lo que el autor quiere llegar a nombrar acá al inicio, y es el patrón que se va a repetir a lo largo de toda la historia en Génesis, que verdaderamente es el patrón que nosotros hoy estamos viviendo. Porque sabemos muy bien que el propósito por el cual estamos en este ejercicio de entender lo que dice la palabra de Dios, no es simplemente conocer de literatura hebrea, o sentirme un poquito más inteligente y conocedor de lo que Dios dice en su palabra, porque sí, de una manera solo intelectual, sino que podamos ver la dimensión del pecado en nuestras vidas. ¿Lo ven? Esa necesidad que tiene el hombre de un redentor. Y ese redentor sabemos muy bien que ya vino. Este redentor vino y aplastó la cabeza de la serpiente. No sin antes la serpiente haya mordido el talón del Señor, ¿no? No hay gloria sin cruz. Sigamos con el relato, en donde vemos, estamos en el versículo 17, que dice, vamos a ver la parte B, que dice, maldita sea la tierra por causa tuya, con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida, que se va a compartir esta parte. Que la palabra fatiga y chabón es de la misma raíz que se utiliza que la mujer tiene dolor de parto, ¿no? Tiene que ver con esto de la complicidad, lo complejo que es ahora que la tierra produzca frutos. Y eso genera fatiga, dolor, cansancio, no es algo tan normal y natural. Entonces, versículo 18, espinos y abrojo te brotará y comerás hierba del campo, con sudor de tu rostro comerás pan hasta que retorne a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Bien, y hoy nos toca ya leer del versículo 20 al 24, ya al final, el exilio del huerto del Edén. ¿Por qué Adán y Eva se van del Edén? Vamos a hacer un repaso de esto. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver un acto de misericordia ahí mismo, donde Dios provee algo especial para Adán y Eva, a pesar de lo que Adán y Eva hicieron en la tierra. Versículo 20 dice así: y el hombre llamó el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella llegó a ser madre de todo ser viviente. Ven acá que acá hay algo muy particular que me llama la atención, que dice, y el hombre llamó el nombre de su mujer Eva. Y la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿acaso la mujer no tenía nombre? ¿Por qué ahora tiene otro nombre? Tenía otro nombre, mejor dicho, la pregunta. Estoy spoileando un poco.
Pero ¿cuál era el nombre de Eva? ¿Uno se puede fijar? ¿Se acuerda? Varona. ¿Bien? Muy bien. La palabra en hebreo es Isha. Ish es varón, Isha es varona. Pero ahora, por una serie de acontecimientos, el nombre de Eva es otro. ¿Cuál es? Que leímos versículo 20. Madre de todos seres vivientes, que es el significado de Eva. ¿Ven? ¿Por qué será? Es la pregunta que nos podríamos hacer. ¿Por qué será que ahora tiene otro nombre? ¿Qué cambió? ¿Se le ocurre algo? Para pensar un poquito. Ujú. Dice Marta que el pecado hizo que cambiara todo, hasta el nombre de Eva. Bien. ¿Qué más? ¿Por qué será el nombre ahora de Eva madre de todo ser viviente? Justo después del pecado. Perfecto. Ahí Analía dice algo fundamental, que es la madre de la promesa de Génesis 3:15. La madre de todo ser viviente y lo que representa a todo ser viviente, ¿no? Entonces, a pesar del pecado, a pesar de este espacio no ideal que se generó por el pecado, Dios trae una promesa. Y esta promesa hace que el nombre de Eva cambie. Y precisamente por esto, ¿no? Por la promesa de Dios de que iba a venir alguien, un ser viviente, y es madre de todos los ser vivientes, que es lo que representa. Acá tengo un comentario de Spurgeon que dice, ella no era una madre del todo hasta el momento, porque no había sido madre, pero como la vida vendría a través de ella, en virtud de la simiente prometida, como recién decía Analía, Adán resalta su plena convicción de la verdad de la promesa, aunque en ese momento la mujer no ha tenido hijos, ¿no? El énfasis ahí tiene que ver con la promesa que iba a venir y la vida que iba a generar. Pero bueno, veamos ahora, en el versículo 21, surge algo muy particular, porque habíamos visto que ellos se ven, Adán y Eva se ven desnudos. Veamos el versículo 21. Dice así, entonces Jehová Dios hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer los vistió. Bueno, ¿qué pueden pensar de esto? ¿Por qué será que Adán provee de túnicas? ¿Qué dijimos que ellos sentían después de comer del fruto? Que estaban desnudos, ellos se sentían como que estaban desprotegidos. Es interesante la palabra que usa acá, porque la palabra, como ustedes bien decían, como decía también Carlos, es ser. ¿Se acuerdan que la mujer era el auxilio de Dios para el hombre y para que pueda multiplicarse la tierra, para que la tierra fructifique, para gobernar? Y sin embargo, la palabra que se utiliza acá como Dios proveyendo, la palabra es piel, túnicas de pieles. Y la palabra piel es ser, y la misma palabra en hebreo, pero con una tilde atrás. Entonces, como que este juego de palabras que está haciendo el autor, inspirado por Dios, es Dios sigue proveyendo, a pesar de la condición del hombre, piel. O sea, el acto de misericordia de Dios por parte de la humanidad, a pesar del pecado, sigue siendo evidente. Entonces, en resumidas cuentas, hasta ahora, por lo que vamos viendo, el pecado lo que produjo en el mundo, porque si bien acá vemos, como veníamos diciendo recién, vemos como un patrón que se repite en todo en Génesis, en toda la historia, la realidad es que esto es real en la vida del hombre. O sea, hay enemistad entre el hombre y la mujer. Algo que se me pasó y que no leí respecto al hombre y la mujer, que dice, y tendrás deseo de tu marido, pero él te dominará. ¿Recuerdan que Seba lo compartí la semana pasada? ¿Qué querrá decir eso? Por ahí uno piensa que, bueno, ahora el hombre va a estar por encima de la mujer, pero lo que está queriendo decir el autor acá es que cuando el diseño primario era que el hombre y la mujer gobernaran realmente la tierra, que ellos puedan ser, podríamos decir, corregentes, porque Dios es el rey y ellos como corregencia, una corregencia, es gobernar y ser sacerdotes, o sea, a la par, los dos juntos, haciendo esta labor. Ahora de pronto el pecado lo que hizo es generar enemistad entre ellos. ¿Ven? La mujer queriendo sobrepasar, sobresalir, el hombre también haciendo lo mismo.
Después vimos el mismo patrón con los hijos, el hijo queriendo tomar la autoridad del padre, el padre peleándose con los hijos, este dolor y esta congoja que genera la concepción. Entonces comienza una rueda de pecado que pareciera que a medida que vamos a ir leyendo el relato en Génesis, se va como potenciando cada vez más. Pero ahora quisiera que veamos, y la idea es que me acompañen entre todos, voy a pedir 3 personas que sean voluntarias, simplemente para leer. Martín va a estar con el micrófono y tiene el micrófono en la mano. Vamos a estar leyendo unas citas, versículos bíblicos, y que hagamos este ejercicio en ver este patrón que vamos a ver ahora, de lo que vimos recién, que por el engaño de la serpiente, Dios proveyó túnicas. Entonces vamos a ver que este patrón se repite, túnicas y engaño, a lo largo de las historias en Génesis. Así que yo le voy a pedir al primer voluntario, que puede levantar la mano, que lea Génesis 27, del 15 al 23, y después versículo 35 de este mismo capítulo, y después entre todos vamos a ir viendo un poco qué querrá decir acá el autor y cuál es el patrón que estamos viendo. Después vamos a ver 2 pasajes más, pero en principio, cualquier voluntario que pueda levantar la mano, que quiera leer Génesis 27, del 15 al 23, y el versículo 35. Y vamos a, entre todos, a analizar el texto. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos, que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados, y el pan que había preparado, en manos de Jacob su hijo. Entonces éste fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: Heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito, y he hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate, y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, que le palpó, y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Ahora versículo 35. Del final. Y él dijo: Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Bien, el ejercicio que me gustaría que hagamos ahora entre todos es ver qué se asemeja con el relato de Génesis 3. ¿Cuáles son los patrones que estamos viendo acá? ¿Cuál es la situación? ¿Qué pasó acá? Entre Jacob y Esaú. En escena, vamos a recordar, vemos 4 personajes, si mal no recuerdo, en la escena. Vemos Jacob, Esaú, Rebeca e Isaac. ¿Está bien? ¿Qué sucedió ahí? Engaño. ¿Ven? Ahí vemos un punto que podemos llegar a analizar, que es el engaño. ¿Qué otra cosa? Engaño. ¿Y qué fue utilizado ahí en el engaño? ¿Qué aparece? Muy bien, las vestiduras. ¿Ven? Este patrón. O sea, vimos recién que consecuencia del pecado es que que hay dolor en la concepción, decíamos. Entonces vemos hay una enemistad también o no, con el hijo, el padre. De hecho, Rebeca está en complot con Jacob. ¿Ven? Cuando ambos, Jacob y Rebeca, deberían estar guiando una familia y estando en acuerdo, hay como un cierto complot donde Rebeca se asocia con Jacob y justamente el mismo patrón lo hace vestir con túnicas de pieles, ¿ven? Y produjo engaño en Isaac. Y algo que a mí me llamó la atención en el versículo 35, que por eso quise sí o sí leerlo ahí, dice: vino tu hermano con astucia y tomó tu bendición. Igual que la serpiente, ¿ven? El mismo patrón que se repite en la misma historia. Yo tengo con astucia, pero el hermano leyó otra versión, que no me acuerdo, con engaño, ¿ven? La serpiente astuta, el engaño. Entonces, veamos ahora algún otro voluntario que quiera leer Génesis 37, son menos versículos, del 31 al 35.
Que ahí Martín no, nos va a alcanzar el micrófono. Bien. Bien. Algo fundamental que dice Marta, que vemos la enemistad que hay entre la preferencia que tenía el padre con los hijos. Porque es cierto que en la narrativa que leemos acá, Isaac prefería a Esaú. Y lo leemos ahí. Entonces ahí vemos otro tipo de enemistad, otro tipo de guerra, otro tipo de pleito entre ellos. Ahí está, es verdad. Ahí está, impecable. Dice Analía que también vemos el echar la culpa al otro. Ya vino tu hermano, ya pasó, o sea, la culpa es de otro. Yo no tengo nada que ver, haber dado la bendición a Jacob, no fue o sea, como que enseguida echa la culpa a otro. Sí. Muy bien ahí. ¿Me recuerda su nombre? David. Lo que David está diciendo, que ahí vemos al hombre, así como el hombre cuando se acerca a Dios después del pecado, vieron que ellos hacen como ropa de hojas. Entonces vemos el esfuerzo humano, que ahora el pastor en la predica va a explicar mejor, el esfuerzo humano que hace el hombre por querer acercarse a Dios o hacer su propia justicia. ¿Ven? Otra vez. Ahí vemos a Jacob a través del engaño y haciendo su propia justicia, queriendo lograr lo que él quería por sí mismo. ¿Ven? Hay otro patrón que ve David. ¿Algo más que puedan analizar? Bueno, vemos entonces el otro texto. ¿Quién lo quiere leer? Sería Génesis 37, del 31 al 35. ¿Algún voluntario? Cris. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Bien, vemos algún patrón ahí que nos indique lo que hace el pecado según Génesis 3, que evidentemente se repite a lo largo de toda la narrativa. ¿Qué pasó acá? ¿Quiénes están en la historia? Jacob, los hermanos de José, los hijos de Jacob. ¿Y qué pasó? ¿Alguno que se anime? ¿Qué hubo ahí en el medio? ¿Cómo? Envidia, fíjense, ¿ven? Envidia, ¿qué más? Preferencia del padre al hacer una túnica especial a José, ¿no? Imagínense nosotros en lugar de los hermanos hubiéramos tenido la misma envidia, bronca. ¿Ven? Vestido, ven esta misma idea de gracia o misericordia, podemos decir, porque esa túnica, tener una túnica como la que le había dado Jacob a José, era una túnica cara, era algo muy importante de lo que simbolizaba en aquel tiempo, ¿no? Bien, ¿qué más? Hay algo más todavía para encontrar. Vimos envidia, engaño, ahí está, muy bien Seba, también dice engaño. ¿Ven? Esta comparativa de la túnica, como vimos que después del engaño Dios da una túnica y este patrón lo vemos a lo largo de las historias. Vemos acá también un engaño por parte y astuto, ¿o no?, por parte de los hermanos. Si ustedes observan, yo estaba leyendo detenidamente, y es como que tratan de alguna forma, como que Jacob trate por sus propias conclusiones entender de que lo comió.
Porque le dicen, mirá, encontramos la túnica con sangre. No sé, ¿acaso es la túnica que vos le diste a José? Ven esa astucia por parte de los hermanos para que él solo, a través de preguntas, pueda llegar a una conclusión errada. ¿Ven? Bueno, ¿algún otro voluntario que quiera leer? Génesis 38, del 6 a 15, ya vamos terminando con estas lecturas. Génesis 38, del 6 al 15, ahí cerca, no trabaja. Entonces Judá tomó mujer para él, entonces Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Pero primogénito de Judá, era malvado ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. ¿Hasta dónde era? Hasta el versículo 15. Ah, bueno, me falta todavía. Ahora estamos en el 8. Sí. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado, y levanta descendencia a tu hermano. Y Onán sabía que la descendencia no sería suya, y acontecía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor, y también a él le quitó la vida. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela, pues pensaba, temo que él muera también como sus hermanos. Así que Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Y pasando el duelo, Judá subió a los trasquiladores de sus ovejas en Timnat, él y su amigo Gira Adulamita. Y se le hicieron saber a Tamar, diciéndole: he aquí, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces ella se quitó sus ropas de viuda y se cubrió con un velo, se envolvió bien y se sentó a la entrada de Naim, que está en el camino de Timnat, porque veía que Sela había crecido y ella aún no le había sido dada por mujer. Cuando la vio Judá, pensó que era una ramera, pues se había cubierto el rostro. Y se desvió hacia ella junto al camino y le dijo: vamos, déjame estar contigo. Pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por estar conmigo? Ya está ahí, muy bien. Muchas gracias. Bueno, ¿a dónde vemos acá el engaño? ¿Dónde vemos acá las túnicas o las ropas? Más o menos se entendió cuál es la situación. Judá tiene un hijo. El hijo estaba casado con Tamar. Dice que como este hijo que estaba casado con Tamar hacía lo malo ante los ojos de Dios, muere. Y entonces se recurre a lo que se llamaba, creo que, el hermano redentor o el pariente redentor. Entonces Judá le dice a otro hijo: llegate a ella, Tamar, para que la descendencia de tu hermano siga. Entonces el otro hermano también no le importó nada, hizo lo posible para que no tenga hijos Tamar y la descendencia del hermano no llegue. Entonces también muere. Entonces pasan los años y Tamar no tiene otra persona u otro pariente redentor que pueda suplir su descendencia. Entonces, ahí aparece el engaño. ¿Y qué consta el engaño? Leímos ahí, ¿recuerdan? Del versículo 13 en adelante aparece el engaño. ¿Qué es lo que hace Tamar para engañar a Judá? ¿Cómo estaba vestida ella? Bien. Sabía que su iba a pasar por ahí. Entonces dice Marta que la ropa que tenía era una ropa de ramera, digamos, que en aquel tiempo se identificaba a esta persona como una ramera. Pero ¿cuál era la ropa que tenía antes Tamar? De luto, ¿ven? Entonces le llegó la noticia a Tamar de que Judá iba a estar precisamente en un lugar en donde se trasquila ovejas. Entonces Tamar, ¿qué hace? Aprovecha la situación y otra vez el mismo patrón, ¿no? Cambio de ropa, túnica, engaño. Y entonces por el engaño hace confundir a Judá y Judá le da descendencia a Tamar, pero a través del engaño. ¿Ven la idea?
Entonces, ¿qué patrón vemos acá para resumir? Engaño por parte de Tamar. Sí, vale, Gaby. A ver, bien, muy bien, perfecto. ¿Cuál viste? Bien. Bien. Ven algo fundamental que dice Gaby, es que el engaño no aparece recién ahí con Tamar. ¿Ven? O sea, el engaño viene de antes. Como vemos, ella leía recién el versículo 8, llega hasta la mujer de su hermano, despósate con ella y de la descendencia, pero Onán, sabiendo que la descendencia no sería suya, sucedía que cuando llegaba la mujer no llegaba a cumplir el cometido. Bien, y Judá también engaña. ¿Por qué Marta Judá también engaña? Bueno, ese punto no lo había tenido en cuenta, es cierto también, es cierto. Hubo un engaño por parte de Judá que le había dicho a Tamar que iba a esperar a que su otro hijo creciera para darle descendencia a Tamar y nunca sucedió. ¿Ven? Bien, ¿ven? Gaby dice que no importa a quién engañó a quién, sino que toda la situación está inmersa en engaño. Todo es el pecado, es consecuencia de lo que pasó en Génesis 3. Todo es parte del engaño, del orgullo, de querer yo hacer mi propia voluntad, de querer hacer yo mi propio cometido. Bien, ¿algo más que se le ocurra a esta historia? Interesante, ¿no? Entonces, volviendo a lo mismo, ¿por qué será que en la narrativa bíblica vemos esto? Evidentemente lo que el Señor nos quiere decir por medio de su palabra es que el hombre en sí mismo por causa del pecado es un egoísta, es un orgulloso. Y así como vemos en todas las historias del Génesis, en este caso porque lo que estamos dando, es lo que el hombre es lo que somos nosotros. Y la necesidad que tenemos de un Salvador, de un Redentor, de reconocer que somos personas que no dan fruto, que necesitamos dar fruto por medio del Señor. Vamos al versículo 22, estamos repasados, pero vamos a tratar de Génesis, estamos en Génesis 3, 22. Ya pudimos ver este punto. Y en el versículo 22 del capítulo 3 de Génesis dice, y dijo Jehová Dios, ciertamente el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal, y ahora no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y Jehová Dios lo expulsó del huerto del Edén, para que trabajara la tierra de donde había sido tomado. Así pues, expulsó al hombre, y situó querubines al oriente del huerto del Edén, con la espada flameante que se revuelve para guardar el camino del árbol de la vida. Y como el ejemplo que yo había dado al principio, que por ahí uno tiene un concepto de Dios meramente castigador, porque tal vez esté vinculado, mi marco de referencia está vinculado tal vez con mi familia, que si te portás mal te va a ir mal, si te portás bien te va a ir bien, ¿no? Este principio de retribución se lo conoce de esta manera. Lo que está haciendo Dios acá, al poner querubines en el árbol con espada que flamea, que más adelante en el mensaje de hoy vamos a estar viendo un poco más qué simboliza esto, es Dios otra vez actuando con misericordia para que el pecado del hombre no sea eterno, para que el hombre no viva eternamente en pecado. Por eso Dios en un acto de gracia dice, el hombre no puede volver al árbol de la vida y que coma el fruto todo el tiempo y sea eternamente muerto, digamos. Entonces, cerrando ya con hoy, quedaron algunas cosas al aire. Quisiera que podamos leer un pasaje en Corintios, 2 Corintios 5, vamos a leer algunos versículos de 1 al 5, ya vamos terminando con hoy, con esto. De pronto vamos a ver acá cuando el apóstol Pablo está
escribiendo a esta iglesia en Corintios, que tiene un poco más de sentido algunas terminologías, ¿no? Ustedes recuerdan que Pablo era fariseo de fariseos, era un, por decirlo de alguna manera, judío de pura cepa, no judío porque era tribu de Benjamín, pero era un israelita de pura cepa. Y hay terminologías que usa acá que de pronto ahora nos va a dar un poquito más de sentido. Y leamos 5 del 1 al 5 vamos a leer. Porque sabemos que si nuestra casa terrenal, este tabernáculo, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos eternas en los cielos. Y estando así, gemimos, anhelando ser revestidos de nuestra habitación celestial, ¿ven? Pues así, aunque desvestidos, no seremos llamados desnudos. Por lo que aún estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, por cuanto no queremos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que no destinó a eso mismo es Dios, el que nos destinó a nosotros, a eso mismo es Dios, quien nos dio las arras o las garantías del Espíritu. Lo que está diciendo ahora, con esta misma idea, que la misma gracia y misericordia que Dios dio en el huerto del Edén, vieron que nosotros decíamos que ser y piel es casi igual, o sea, el socorro de Dios, el auxilio de Dios y la piel, la palabra es casi la misma. Entonces, así como Dios dio el socorro al hombre, Adán y Eva, en un espacio que era no ideal, que ellos mismos generaron, también acá vemos a Pablo que usa la misma terminología, de que ahora estamos en un tabernáculo de carne, pero Dios nos va a proveer un nuevo cuerpo, un tabernáculo incorrompible, un tabernáculo celestial. ¿Y cómo sabemos esto? El versículo 5 dice que el Espíritu Santo nos dio la garantía de que esto es así. ¿Ven? Y esa es la promesa y que tenemos nosotros, esperanza de que Dios en un momento va a transformar nuestro cuerpo y vamos a vivir eternamente con Él. Amén. Oramos y cerramos con esta parte. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Te damos gracias por este privilegio, como decíamos al principio, de poder conocer más tu carácter, sabiendo que nosotros leemos, escudriñamos, con el propósito de poder dimensionar quién sos, de tu amor, tu misericordia, tu justicia, y podamos realmente ver nuestro corazón. Que si tenemos problemas matrimoniales, problemas familiares con nuestros hijos, nuestros padres, que es verdaderamente por causa del pecado, Señor. Por eso venimos una vez más ante vos, reconociendo que somos vulnerables, que somos egoístas y que necesitamos de tu amor y tu misericordia, siendo el fruto de tu Espíritu que se evidencia en nosotros. Por eso te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.